es cierto que todos los caminos conduzcan a Roma. Los lugares donde podemos ir son casi infinitos. ¿Ya decidiste dónde quieres ir hoy? Piénsatelo bien para no equivocarte. Toma en cuenta que el tablero de ajedrez ha cambiado. Hoy el rey se ha enterado que va desnudo. Y cuando el poderoso lo olvida, la verdad se encarga de desnudarlo. Hay que tener talento para pensar fuera de la caja, para combatir los prejuicios, los ajenos, pero sobre todo los propios. Cada quien posee una pieza única del rompecabezas. Por eso intentamos dialogar, para armarlo juntos. La palabra nos libera y la conversación nos empareja. Aquí no hay lugar común. Hoy no hay lugar común y tengo conmigo a la escritora Luisa Reyes Retana. Luisa, muchísimas gracias por acompañarnos aquí a ADN 40. Estoy feliz de estar aquí contigo. Muchas gracias. Te ha ido magníficamente con tus novelas, muy premiadas. Ahora vamos a hablar de Tu lengua en mi boca, que es la última producción. La estás justamente promoviendo, donde hablas de una generación de mujeres que ya no es exactamente la tuya, en una geografía que desde luego no es la tuya, y te permite desde ahí ver otras expresiones de la feminidad, de las mujeres, incluso de lo luminoso de ser mujer en territorios que se han vuelto hostiles. Es un poco el origen de este relato. La razón por la que escribo o por la que esta idea nace es por una auténtica curiosidad por la laguna. En el 2010 fui con una compañera de trabajo a pasar una vacación a Torreón y el lugar me causó una inquietud y una curiosidad muy especiales, pero no identifiqué de momento por qué. Simplemente lo sentí en el cuerpo y siempre supe que volvería a la laguna en busca de aquello que me había causado tanta inquietud, y con el tiempo entendí que eso era la búsqueda de una historia, y era una historia de mujeres, porque conocí en esa ocasión y después otra vez a chavas muy especiales, a mujeres que me resultaron de lo más refrescantes y distantes de mi realidad personal, y en esa medida me inquietaron. Una de las cosas que me atrajeron más fue la sinceridad y la frontalidad con la que hablan en el norte, ¿no? O sea, los chilangos, no sé si coincidas conmigo, somos medio barrocos y decimos una cosa para que entiendas otra, pero nos expresamos de una forma medio abigarrada y somos así. Y en el norte se confunden mucho cuando te expresas de una forma muy chilanga. Te miran con cara de, ¿pero quieres la cheve o no quieres la cheve? Entonces, esa forma como directa de hablar y de entender el mundo me hizo sentir que me podía quitar de enfrente 16 capas de humo, de 16 capas de neblina que no me permitían ver ciertas cosas con claridad. Entonces, estas morras son lo más cercano que he conocido a la sinceridad desfachatada de un primer encuentro, ¿no? No se tentaron el corazón en reírse de mí con buena onda, no se tentaron el corazón en hacerme una serie de preguntas de lo más indiscretas, y me gustó, me Te cayeron bien. quitaron lo chilanga por un En momento. un minuto. Luisa, yo por esos años estuve justamente haciendo una crónica de viaje por el norte y comparto contigo esta sorpresa que genera de pronto la laguna, ¿no? Este lugar fundado gracias a la Guerra de Secesión en Estados Unidos, y no me voy a detener en los orígenes, pero en esos años son años muy violentos en la laguna. O sea, recuerdo que estaba la feria de Gómez Palacio y que mandaban los mensajes de no vengas a la feria porque va a haber balazos. Tengo la sensación de que esta novela desafía, no el peligro, no el riesgo, pero la idea de que solo hay peligro y riesgo para las mujeres en el norte. Hay una suerte como de
acto de resistencia, si me permites decirlo. Cuéntame esta otra oposición entre paz y guerra y ser mujer en el norte en tu relato. Cuando fui por primera vez al norte era el 2010 y en esa región iniciaba lo que entonces llamábamos la guerra contra el narco, que en tu lengua, en mi boca, la llamamos la guerra por quién se queda con el negocio. Yo, en ese entonces, y creo que muchos comparten conmigo esta cronología de los sucesos en nuestro país, yo todavía no entendía muy bien de violencia sistemática, pues apenas empezaba eh, a verse de forma ya muy frontal. Y cuando yo estaba en la laguna, estaba la gresca entre cárteles, es frontera Durango-Coahuila, Gómez Palacio y Torreón, y estaba la Policía Federal, había un operativo gigante, muy importante, una especie de toque de queda consensuado entre la población, no podíamos salir a ciertas horas, salir era ir en una troca a beber cervezas, pero no bajabas del coche, era una actividad que hacías como en una rotonda y luego volvías a una hora prudente a la casa y te encerrabas con llave. Yo no entendía bien y por supuesto me inquietaba, pero me parecía inverosímil que estuviera sucediendo lo que relataba la gente. Cuando volví muchos años después, conocí a otros laguneros más jóvenes que me contaron que había transcurrido su juventud, su adolescencia y su juventud en esta guerra y la violencia se fue acercando a los barrios en los que vivían, ¿no? A las zonas habitacionales y de repente te enterabas que habían levantado un primo y de repente resulta que en la maquila de Piedras Negras habían desaparecido unas morras. Y estos chavos, obsesionados con la violencia, habían pues ya de algún modo asumido que era una cosa con la que iban a tener que vivir, pero querían vivir bien, querían pasarla bien, y entonces ahí vamos a los partidos del Santos. Eh, Tenían como mucha vocación por la felicidad, y eso me llamó mucho la atención. Uh-huh. La inmensa eh, decisión de ser feliz a pesar de. Y claro, en el centro de Torreón, en el centro de Gómez Palacio, ahora ya no hay la violencia que solía haber en esos años, que es, yo creo, de las pocas ciudades en las que podemos decir esto, pero está en el recuerdo, está en la piel, está en la herida. Pero quizá habría que reformular esas frases o esa frase después de leerte. Palabras, poesía, besos, ¿no? El encuentro amoroso, esperanza contra los balazos. Es decir, somos resistentes, hemos sido resistentes, cada uno a su modo. Y yo no sé qué tan cursi suena lo que voy a decir, pero me parecía que tu convicción por la poesía y la literatura es una convicción casi política, Luisa. Lo es, absolutamente. O sea, siempre me ha perturbado la idea de que las mujeres del norte tengan tan poquita visibilidad respecto a todo lo demás que son. O sea, todo el mundo tenemos aspiraciones, deseos, nos gusta hacer cosas, no nos gusta hacer ciertas otras. Somos una cosa bien compleja y única. Y, ¿por qué no? Habría de haber un grupo de morras que leen poesía en un terreno baldío. ¿Qué tendría de raro que sucediera? Nada. Y lo que quise hacer es desafiar esa idea de las mujeres y de la juventud, de la adolescencia, desafiar la idea de que solo eres lo que la mujer golpeada o la que tuvo que trabajar desde los 16. También eres todo lo demás y a veces eso te salva, te rescata. Veo, y con esto cierro, Luisa, casi ya una ola de literatura con voz de mujer que tiene estos elementos comunes. Te preguntaría si te reconoces en pues en esto que está ocurriendo, ¿no? Que sí son voces individuales, pero que empieza realmente a aparecer un gran coro reclamando argumentos similares. Me gusta mucho esta nota que haces. Yo creo que en la literatura en la literatura americana reciente y no tan reciente, hay una,
una voz que habla de la violencia soterrada, de la violencia que representa ser mujer en Latinoamérica, que apenas está generando esta resonancia coral y que en efecto nos identifica a la hora de la lectura. Eso es quizá donde yo me siento francamente parte de un grupo, de un fenómeno más grande que mi escritura o la escritura de unas cuantas. O sea, yo leo a mis compañeras en Colombia y leo a muchas mujeres que pues, sin necesariamente ser de mi generación o de mi circunstancia cercana, me resuenan profundamente, me siento bien cerca, me siento muy identificada. Y claro, es a través de la lectura que nos vamos acercando y hermanando y generando una voz coral más potente. Me gusta cómo lo dices, porque si uno piensa en el boom, famoso boom latinoamericano, eran escritores, hombres, que usaban la pluma para ser leídos. Tú estás hablando de una generación que lo que hace es leer. Y desde ahí se comunica. Me gusta mucho. Me parece que es darle la vuelta de manera muy inteligente a ese patriarcado que no cabe duda desde la literatura también ha estado presente. O sea, una última pregunta. ¿Qué haces en Alemania? ¿Por qué decidir Alemania en estos momentos? Pues es un país que me ha generado también mucha curiosidad, muy distinta a la de Torreón. La de Torreón es un espacio que me abrió las puertas y en cambio Berlín me las tiene bastante cerradas, entonces me la paso rascando y tocando puertas a ver qué puedo entender de esta comunidad tan exótica. Ellos creen que nosotros somos exóticos y yo estoy absolutamente convencida de que es al contrario. Entonces, las dos Pues ya cosas entendí. ¿Te gusta generan colocarte en situaciones complicadas para encontrar materia para tu literatura y tu arte? siempre. Luisa Reyes Retana, con ella no hay lugares comunes. Gracias por acompañarnos aquí en ADN 40 y hasta la próxima, Luisa. Fue un gran placer. Muchas gracias a ti. Nos vemos pronto. Próximo sábado, 11 de la noche, no hay lugar común. Que pase buena semana.